Bueno, hola a todos. Vamos con el último tema de este año de física, que es el tema de trabajo, potencia y energía. Os he puesto aquí el índice de los 3 puntos que vamos a ver de este tema. El primer punto, que vamos a empezar a ver ahora a continuación, trabajo y potencia. Concepto de trabajo y potencia, las fórmulas correspondientes a cada uno de esos dos conceptos y algunos problemas sencillitos, algunos ejemplos para que podamos empezar a trabajar. El punto 2, hablaremos de las energías y especialmente de 3 energías que nos interesan mucho: la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica. Y ya por último, el tercer punto, pues veremos un teorema o un principio, que es el principio de conservación de la energía y especialmente de la energía y de mecánica, de cómo se conserva la energía mecánica. Bueno, pues vamos allá. Vamos entonces con el punto 1, trabajo y potencia. Entonces empezamos con el concepto de trabajo. Bueno, vamos a ver, muy importante. En física, el concepto de trabajo difiere un poco de lo que todos podemos entender como trabajo. Cuando solemos hablar del trabajo, solemos hablar de, o tener en la cabeza el concepto de esfuerzo, que es una cosa diferente. No es lo mismo el esfuerzo que el trabajo. En física, el trabajo, para que haya trabajo, tiene que haber desplazamiento, se tiene que estar moviendo algo. ¿Vale? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, quieto y estudiando, como estáis ahora delante del iPad, pero como no hay desplazamiento, no estáis haciendo trabajo, estáis haciendo un esfuerzo, pero no estáis haciendo trabajo. El trabajo se estará haciendo, pues, por ejemplo, si pues, os subís, si os vais a la cocina a por un vaso de agua, pues os habéis desplazado, habéis puesto en marcha una serie de fuerzas que os han hecho desplazaros. En ese momento sí que se ha producido un trabajo, porque ha habido desplazamiento. Vale, bueno, pues muy importante. Entonces, el trabajo en física, el concepto de trabajo, viene asociado con el desplazamiento. De tal manera, bueno, el trabajo se representa por la letra W. Trabajo se representa por la letra W. Y el trabajo se define como la fuerza, el trabajo de una fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, voy a llamarle Z, por ejemplo, por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, ¿vale? Ahora lo desarrollo esto. La fuerza se mide en Newton, ya lo sabemos. El desplazamiento, sabéis que se mide en el sistema internacional en metros, bueno, y el coseno del ángulo correspondiente. Y el trabajo, que sería Newton por metro, se mide en una unidad que se denomina julio y se representa por la letra J, de tal manera que veis que un julio viene de un newton por metro, ¿no? Un julio es un newton por metro. Bueno, bien. Bueno, pues vamos allá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bloque que lo muevo con una fuerza F, y entonces ese bloque lo voy moviendo, tiqui, 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 y se me desplaza, lo he desplazado, se ha desplazado de aquí hasta aquí, sería el desplazamiento que ha realizado el bloque, ha habido un desplazamiento, ¿no? El ángulo que forma con el desplazamiento, pues imagina que es el ángulo θ, ¿no? El desplazamiento tiene esta dirección, el desplazamiento es un vector que va hacia la derecha, el desplazamiento, podemos representarlo si queréis como un desplazamiento hacia la derecha. Entonces el ángulo que forma la fuerza del desplazamiento es θ, ¿no? Pues el trabajo que está realizando esta fuerza F, el trabajo realizado por la fuerza F, será lo que valga la fuerza por lo que se haya desplazado por el coseno de ese ángulo, del ángulo que forma la dirección del desplazamiento con la fuerza. Y ya está. Trabajo de una fuerza, ¿vale? Este es el trabajo realizado por una fuerza. Trabajo de una fuerza. Como veis, el concepto de trabajo viene asociado al de una fuerza. Por cada fuerza podremos hablar de un trabajo, de un trabajo concreto, ¿no? Bueno, entonces seguro que todos ya estáis pensando en las fuerzas que habíamos visto en la dinámica, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a concretarlo, Tomáis apunte, vais tomando apunte de todo, Importante. Bueno, vamos a poner las fuerzas, unas cuantas fuerzas, ¿no? Una fuerza que tira, que la hemos llamado fuerza motriz o
o simplemente F. Tenemos también la fuerza peso, ¿no? Que siempre es hacia abajo, hacia el centro. Luego tenemos una fuerza como reacción que recibe del suelo o de la superficie donde está apoyado, que siempre es perpendicular, que es la fuerza normal, y puede aparecer también en la superficie de contacto, si hay un rozamiento, pues una fuerza de rozamiento, ¿no? Pues vamos a considerar esas 4 fuerzas, que son las cuatro fuerzas muy típicas, ¿no? Y vamos a considerar pues que esto se desplaza, pues se me ha desplazado el cuerpo, pues un desplazamiento, delta de x, ¿no? Delta de x, el desplazamiento, por lo tanto, es un vector en este sentido, en el sentido horizontal, ¿no? El desplazamiento es un vector en el sentido horizontal. Bueno, pues muy bien, pues vamos a ir fuerza a fuerza, para ver para que lo entendamos bien. Bueno, trabajo de la fuerza F. Trabajo de la fuerza F sería el valor de la fuerza, que será lo que valga F, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Qué ángulo forma la fuerza F con el desplazamiento? Esta fuerza y el desplazamiento son paralelos, por lo tanto el ángulo que forman es de 0 grados. Muy bien, 0 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 0? Pues si lo hacéis con la calculadora, el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, simplemente fuerza por desplazamiento. ¿Veis que una fuerza en la misma dirección y sentido que el desplazamiento es simplemente multiplicar la fuerza por el desplazamiento? ¿Vale? Luego hacemos un ejemplo con numeritos, ¿vale? Aquí apuntamos la teoría. Fuerza por desplazamiento. Trabajo de la fuerza... ¿Cuál cogemos ahora? Venga, vamos a coger la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, por el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Bueno, en este caso, si el desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué ángulo forman esas dos cosas? Pues un ángulo de 180 grados, ¿no? 180 grados. Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda. El ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es 180 grados. Y el coseno de 180 grados vale menos 1. Por lo tanto, esto sale menos FR por el desplazamiento. La fuerza de rozamiento me origina un trabajo negativo. Porque lo que hace es pues que hace que el cuerpo pierda trabajo, ¿no? Bueno, en este caso no lo he puesto, pero esto me va a originar un trabajo que es un trabajo positivo. El rozamiento, como es un trabajo que se opone al movimiento, es un trabajo negativo. Va a salir un numerito negativo. Importante. ¿Sí? ¿Se va pillando? Trabajo de la fuerza normal. Pues tendremos la fuerza normal por el desplazamiento, por qué ángulo forma la fuerza normal con el desplazamiento. Si la fuerza normal va para arriba, el desplazamiento siempre va a ir para la derecha. En este caso, el ángulo que formas es de 90 grados. Coseno de 90 vale 0. Como esto es 0, 0 por algo, 0. Por lo tanto, 0 julios. El trabajo de la fuerza normal vale 0. No origina trabajo. Bueno, ¿y el peso? ¿Qué le pasa al peso? Pues al peso le pasa una cosa parecida. Fuerza-peso. La fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma el peso con el desplazamiento? El peso va para abajo, el desplazamiento siempre va para hacia la derecha, el ángulo que hay entre las dos cosas también es de 90 grados, por lo tanto también va a dar 0. Va a dar 0. Por lo tanto, cualquier fuerza perpendicular al desplazamiento va a dar un trabajo nulo. Trabajo nulo. Trabajo nulo porque son fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Bueno, pues veis que cuando tengo varias fuerzas que son las que actúan, pues puedo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, ¿no?
Y diréis, bueno, ¿y cuál es el trabajo? Me preguntan, ¿cuál es el trabajo que ha originado del cuerpo, ¿no? Pues se habla también de un último concepto, que sería el trabajo total o trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, ¿eh? Si yo sumo el trabajo de la fuerza F, de la fuerza motriz, más la fuerza de rozamiento, más el de la fuerza peso, más el de la fuerza normal, lo que me quedaría sería la fuerza motriz por el desplazamiento menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, es decir, fuerza menos fuerza de rozamiento por el desplazamiento, sería el trabajo neto. Como veis, es interesante caer en la cuenta de que F menos FR, esto era la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta que tenemos. La fuerza neta, fuerza menos fuerza de rozamiento por el desplazamiento, ¿no? Pero se puede calcular el trabajo total sumando el trabajo de todas y cada una de las fuerzas. Bueno, pues esta es la teoría, ¿eh? La teoría del concepto de trabajo es esta y ya. Y no hay más teoría del concepto de trabajo, ¿no? Luego vamos a hacer algún problemilla, ¿no? Pero antes de hacer el problema, sí también pues que tengamos la teoría del concepto de potencia, ¿no? Concepto de potencia. Bueno, pues os explico el concepto de potencia. Un segundín. El concepto de potencia, la potencia, que se presenta por la letra P mayúscula, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Trabajo realizado por unidad de tiempo. El trabajo se mide en julios, el tiempo lo vamos a poner en segundos y la potencia nos da una unidad que es el vatio. Como veis, un vatio es un julio entre un segundo. O lo que es lo mismo también, un julio es un vatio por segundo, ¿no? Un vatio por un segundo. Vuelve a ser el concepto de potencia. Potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Trabajo realizado por unidad de tiempo. Bueno, ¿por qué es importante el concepto de potencia? Bueno, es importante porque mete una magnitud importante que es el tiempo. A ver, yo creo que, lo vais a entender con un ejemplo. Si yo os pregunto, el trabajo, para ir de aquí a la Luna, pues puedo realizar un trabajo en 5 días o puedo realizarlo en 6 meses, ¿no? Bueno, el trabajo es el mismo. Yo he hecho el desplazamiento, las fuerzas necesarias y la tarea, la misión es llegar a la Luna. El trabajo es el mismo. He llegado a la Luna, he desarrollado el mismo trabajo, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que desarrollo el mismo trabajo. Lo que pasa es que si lo hago en menos tiempo, lo estoy desarrollando con más potencia, ¿no? Con más potencia se ha realizado con más potencia, ¿no? Por ejemplo, también cuando se construye una casa. El hecho de construir una casa pues va emparejada con un trabajo, ¿no? El trabajo realizado para construir una casa es el que sea, ¿no? La casa se puede construir en un año o la podemos construir en 3 meses, ¿no? Si lo construimos en 3 meses, lo estoy realizando con más potencia, ¿no? Digamos que ha ido con más ritmo. Más potencia, más potente, ¿no? Bueno, la potencia es muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, si cogéis una batidora, si lo ponéis con más potencia, vais a hacer lo que tengáis que hacer, la triturar o lo que sea, en menos tiempo, ¿no? El mismo trabajo que tenéis que hacer, la misma tarea, la vais a realizar en menos tiempo, ¿no? Cuanto más potencia, también es verdad que los aparatos y las cosas, cuanto más potencia tienen, más caro resultan, porque la potencia se paga, ¿eh? Normalmente la potencia se suele pagar porque hace falta más precisión de los aparatos, se calientan más y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una aspiradora, ¿no? Cuanto más potente sea, pues bueno, pues a lo mejor con pasar una vez por un sitio ya ha aspirado todo, pero si no tiene mucha potencia, pues tengo que pasarlo varias veces, tardo más en realizar el mismo trabajo, ¿no? Bueno, no me enrollo mucho, que es un tema a mí que me apasiona.
pero es un tema interesante, ¿eh? Yo no sé si alguno tenéis pueblo o habéis oído hablar, por ejemplo, de las bombas para subir agua, ¿no? Para regadío, ¿no? Pues los motores que hacen falta para subir el agua para regadío son motores de poca potencia, porque se trata de subir un poquito de agua cada vez para ir echándolo al regadío. Entonces, son motores de muy poquita potencia, ¿eh? Entonces, en los motores de las bombas de agua, por ejemplo, ¿no? Con un motor de pequeña potencia, pues si realizas el trabajo que hay que realizar de echar agua, pues hay que hacerlo poquito a poco, pues hace falta un motor de poca potencia, ¿no? Bueno, pues el concepto de potencia es muy importante y simplemente acordaros que es ese trabajo que se ha realizado, en cuánto tiempo se ha realizado, dividirlo entre el tiempo, en segundos, ¿eh? Y se mide en vatios, ¿eh? Y se utiliza mucho el kilovatio. Bueno, siempre que es el kilo, kilogramo, kilómetro, pues ya sabéis que son 1000, ¿no? Un kilovatio son 1000 vatios, ¿no? 1000 vatios. Esto sonará, o empezará a sonar de las facturas y eso, que se habla más del kilovatio, ¿no? El kilovatio, 1000 vatios. Bueno, no me enrollo más. Os voy a dejar aquí la teoría para que la apuntéis y voy a separarlo de otro vídeo donde os voy a hacer ejemplos.